Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Me gustaría saber si están por ahí. Eh, Perdón, pero tenía como algunos temas aquí con la computadora, pero bueno, me parece que ya estamos en vivo. Em, Y vamos a dar inicio eh, a a esta charla. Pues muchas gracias por acompañarme para quienes están del otro lado de la pantalla. Les agradezco mucho el que estén escuchándome en este espacio que he abierto para hablar sobre algunos temas que me parecen pertinentes, sobre todo en esta situación de crisis en la que estamos transitando actualmente. Y el día de hoy quisiera hablarles acerca de los sueños en pandemia, en estos tiempos de pandemia. Para quienes me conocen sabrán que es un tema que en lo personal me apasiona mucho, ¿no? De hecho, mi llegada al psicoanálisis está muy marcada por el tema de la exploración de los sueños. Y es algo que eh, quise en este momento hacerlo público, compartir con ustedes este tema que me parece que es muy importante como escuchar y poner atención, ¿no? Y sobre todo en este momento que justamente se están eh, digamos, presentando o manifestando muchas más personas que sueñan, ¿no? Hay algunos estudios que se están haciendo sobre el aumento de los sueños, de la manifestación de los sueños en las personas. Un artículo publicado hace algunos días mencionaba que el 34% de las personas, o sea, más del 34% de las personas que decían no soñar antes, con anterioridad, ahora en estos tiempos de pandemia han resurgido, ¿no? Como los sueños, y vamos a ver un poco por qué está sucediendo esto. Y más allá de la manifestación de los sueños en esta época de crisis, me gustaría puntualizar por qué es importante o para qué es importante explorar el mundo onírico, ¿no? Entonces, preparé una presentación justamente para compartirla con ustedes, porque justo como es un tema que a mí en lo personal me interesa muchísimo, podría hablar durante mucho tiempo sobre muchos aspectos sobre el mundo onírico, pero no es la idea es hablar como de cosas como muy puntuales. Entonces voy a compartir con ustedes esta presentación que preparé. Eh, Solo necesito ver si esto va a ser posible. Um, bueno, aquí tengo, no sé por qué me da la opción de compartir pantalla, pero está bloqueada. Entonces, no me deja compartir la pantalla en este momento. Pero bueno, qué lástima. No sé por qué no me da la opción de compartir la pantalla. Lo había hecho en otros momentos, pero en este momento está bloqueada la opción y no sé por qué.
si si alguna persona sabe, pues me podría asesorar. Este, bueno, no importa. Qué lástima porque quería compartirles algunas cosas, pero lo voy a hacer, digamos, eh, lo voy a hacer así, sin presentación, no importa. Voy a intentar por última vez. No, pues bueno, muchas gracias por sus saludos. Bienvenidas nuevamente, bienvenidos. Pues voy a dar inicio. Es una lástima que no pueda compartir con ustedes la pantalla. Lo había hecho antes y no sé por qué ahora no me da la opción, pero bueno. Eh, Les decía, ¿por qué hablar de sueños en tiempos de pandemia? ¿No? O sea, como, ¿qué sentido tiene? Qué es lo que nosotros podemos eh, hablar sobre el tema? ¿No? Y primero, pues hay que contextualizarnos en esta situación, como decíamos, actual. Hay una situación muy particular que muchos hemos vivido, tal vez muchos otros no, por las actividades que realizan, ¿no? Pero una de las cosas que a la que nos hemos enfrentado es al confinamiento, ¿no? Es decir, al estar en un solo espacio, al estar encerrados, muchas personas viven, digamos, esta situación en soledad, algunas otras viven esta situación en pareja, algunas otras en familia, etcétera. Pero independientemente del contexto y de las formas que se han presentado, ¿no? De cómo estamos transitando por este momento, digamos que este encierro, ¿no? Como les comento, no es un encierro, no ha sido un encierro generalizado, ¿no? En algunos otros lugares un poco más, ¿no? En nuestro país, en México, eso ha sido un tema como bastante complejo porque hay gente que ha tenido que salir a las calles a trabajar porque vive al día, ¿no? O porque sus trabajos forman parte de estos trabajos esenciales, ¿no? Y que no tienen la posibilidad de encerrarse, pero aún así ya no vivimos esta cotidianidad, ¿no? O por lo menos la mayoría ya no vivimos esta cotidianidad en donde teníamos, además la vida familiar o la vida en casa, la vida social, ¿no? Que es muy importante, sino muchas personas transitan como del trabajo a la casa y no hay muchos más, digamos, estímulos actualmente. Y entonces ha habido como dos efectos del confinamiento, ¿no? Podemos hablar como de los efectos positivos del confinamiento, ¿no? Que tienen que ver con el autocuidado, con la invitación a la autorreflexión, ¿no? A la introyección de qué es lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo, de si estamos guiando quizá nuestra vida hacia donde queremos, ¿no? Y de alguna manera hay una como invitación, ¿no? Constante al crecimiento personal, ¿no? Al desarrollo. En redes nosotros vemos una saturación de invitaciones a cursos, a talleres, de todo tipo de temas, ¿no? Entonces, digamos que se convierte en ese sentido como una invitación constante a la autorreflexión y al proceso de autocuidado, como lo veíamos bueno, en esta charla anterior que hablé sobre el cuerpo. Eh, Hablábamos un poco de este tema, pero digamos, otra vista u otra mirada del confinamiento, pues es como está enmarcada en los efectos negativos, ¿no?
que tienen que ver para muchas personas con el hacinamiento, porque vivimos en espacios que no están diseñados para quedarnos todo el día en casa, ¿no? Vivimos en espacios que están diseñados para que podamos tener una vida fuera de casa, ¿no? La gente se va a trabajar, los niños se van a la escuela, ¿no? Y pareciera que el hogar, la casa se convierte como en un espacio solamente de tránsito o de transición, ¿no? Que se habita solamente por unas horas. Mucha gente solamente tiene el espacio de la noche, ¿no? Como para habitar sus casas, sus hogares. Y eso, pues actualmente ha generado como muchos conflictos a nivel emocional. Hay gente que está viviendo en momentos de ansiedad, de depresión, porque no tienen o no están acostumbrados a esta vivencia, ¿no? De vivirse en el espacio de la casa, porque además las casas, como les decía, a veces no tienen las condiciones, muchas veces no tienen las condiciones para poder habitarlas, ¿no? De una manera tranquila, de una manera favorable, ¿no? Otro de los aspectos que están ahí, en los aspectos negativos, pues es la violencia intrafamiliar, los conflictos de pareja, la depresión, la ansiedad, como les decía hace un momento, y casos a veces hasta de suicidio, ¿no? Porque ya el confinamiento, eh, hay personas que no lo soportan y no lo aguantan más, ¿no? Pero justamente esto para mí es importante como plantearlo, porque este espacio que para muchos es de soledad, que para muchos es de hacer un stop en sus vidas, ¿no? De realmente empezar a replantearse qué es lo que están haciendo en sus vidas, etcétera, genera como una especie de estimulación también, ¿no? Que justamente, como les decía hace un momento, por la ausencia de tantos estímulos externos a los que nosotros nos enfrentamos en la vida cotidiana, ¿no? Cuando salimos, vemos un montón de anuncios, nos relacionamos con un montón de gente, pero justamente ahora parece que es una situación que nos hace estar con nosotros mismos y que eso mismo o eso precisamente está ayudando o está favoreciendo que la cantidad de sueños que tenemos, pues sea mucho más presente en la vida consciente, ¿no? O sea, por lo regular, el levantarnos súper temprano para hacer una actividad, para ir al trabajo, para ir a la escuela, para activarnos durante el día, ¿no? Esto impide que nosotros podamos recordar con claridad nuestros sueños, ¿no? De hecho, todos de alguna manera hemos estado acostumbrados a despertar por medio de un artefacto que puede ser el despertador, puede ser el alarma del celular, etcétera, ¿no? Pero justamente estos artefactos que tenemos para despertarnos inmediatamente y que esto es lo que nos hace levantarnos tan apresuradamente por las mañanas, no nos hace, pero para nada, o no favorece para nada el detenernos a pensar qué fue lo que soñé hoy, ¿no? O qué fue lo que soñé en esta noche, o por qué soñé tal cosa. Y si llegamos a recordar los sueños, se olvidan rápidamente, ¿no? Si llegamos a recordar qué fue lo que eh, soñamos, inmediatamente cuando nos levantamos y preparamos el café y nos metemos a bañar, el sueño se difumina porque no hay una atención, ¿no? Hacia eso que hacia esa otra realidad que es la realidad onírica, ¿no? Que de alguna manera forma parte de nuestra vida, o más bien forma parte de nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos. Y esto a mí me parece fascinante, si lo puedo decir en esos términos. Me parece que el mundo onírico es como si nosotros tuviéramos la oportunidad de vivirnos o de vivir una realidad que es distinta a la que vivimos en lo cotidiano, ¿no? Es digamos, una realidad que nos muestra que nosotros podemos
quizá reaccionar ante situaciones de la vida cotidiana de una manera distinta. Nos vemos en personajes distintos, nos vemos a veces hasta con superpoderes, ¿no? Podemos volar en los sueños, podemos estar en otros lugares en los que nunca hemos estado, en los que nunca hemos imaginado, podemos estar con personajes que en la vida real o en la vida cotidiana tampoco hemos estado nunca, ¿no? Entonces, ese mundo, ese mundo onírico, ese mundo de los sueños, es un mundo lleno y rico en posibilidades, ¿no? Y que justamente nos habla mucho de quiénes somos y de lo que somos, ¿no? Entonces, eh, eh, todo esto poniéndolo en contexto de lo que estamos viviendo, ¿no? Hay cosas que han influido tanto en el contenido del sueño, es decir, en las cosas que estamos soñando ahora, ¿no? Como en la forma en que, en la cantidad de sueños, por supuesto, y en la forma que nos acercamos a los sueños y que nos empiezan a dar mucha curiosidad, o a mucha gente que quizá no tenían como esta percepción del sueño, ¿no? En la vida diurna, se empiecen a preguntar cada vez más, bueno, ¿por qué soñé tal cosa, no? Y por qué ahora sí recuerdo tanto mis sueños y antes no lo hacía, ¿no? O sea, hay personas que de hecho me han dicho, es que yo antes no me acordaba, pero para nada, o sea, no sabía, yo pensaba que yo no soñaba, ¿no? Que esto es muy frecuente, ¿no? Que las personas piensen que no sueñan, ¿no? Que no hay un movimiento onírico. Sin embargo, ahora se están enfrentando a que pues realmente sí soñaban, ¿no? Justamente en este momento están enfrentándose a la aparición de sueños. Y hay actualmente me encontré con algo muy curioso y muy interesante, que justamente es un estudio sobre los sueños de pandemia, ¿no? Que desarrolla una investigadora de la Universidad de Harvard. Ella es psicóloga y ha estudiado el mundo de los sueños desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, tiene un libro muy interesante sobre los sueños de las personas que vivieron el evento de las Torres Gemelas, ¿no? En Estados Unidos. Ella es académica de Harvard y le ha interesado mucho el análisis de los sueños en contexto, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque justamente los sueños son también parte de una narrativa de los acontecimientos históricos, ¿no? Entonces, esta mujer que se llama Deidre Barré, ¿no? Acaba de publicar un libro que se llama Pandemic Dreams, ¿no? Que es como los sueños de pandemia, ¿no? Y entonces en este texto ella rescata, hace como un banco de sueños que inicia a partir de marzo, ¿no? Cuando inicia el confinamiento, ¿no? A nivel eh, bueno, que lo vivimos en gran parte del mundo. Entonces, ella inicia con este banco de sueños y se encuentra con sueños como muy curiosos que va haciendo, y va haciendo un registro de ellos y elige, obviamente, como algunos de ellos para desarrollar su texto. Y es muy curioso, yo aquí les quería mostrar, ¿no? Desafortunadamente no pude compartir la pantalla, pero les quería mostrar algunos de ellos, pero se los voy a leer, no importa. Uno de ellos dice, me miré el estómago, vi rayas azul oscuro. Recordé que eran esos los primeros signos de estar infectado de COVID-19. Otro dice, se suponía que mi nave espacial regresaría a la Tierra, pero se desvió a Saturno y terminé viviendo allí solo. Y esto justamente nos habla, ¿no? Como de la idea de confinamiento, ¿no? Ya estamos viendo ahí que hay cosas, por ejemplo, algunas personas, yo traté de hacer este ejercicio, ¿no? Que hace Deidre Barré,
de alguna manera traté de recopilar algunos sueños, ¿no? Algunos de ustedes les compartí como la página para poder hacerlo. Algunas personas lo hicieron, y algunas otras me escribían, ¿no? Como en WhatsApp y me decían, pero es que yo no tengo sueños como de pandemia, ¿no? O sea, no he soñado con nada que tenga que ver con la pandemia, pero justamente hay sueños que parece que no tienen nada que ver, ¿no? Con el momento que estamos viviendo, pero cuando a mí me los contaban ya como en corto, yo decía, pero es que tiene mucho que ver, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, pero justamente esta falta de destreza, ¿no? O esta falta de contacto con nuestra realidad onírica, nos hace pensar que nuestros sueños son como tan simples, como tan intrascendentes, como tan no tienen como nada de importancia, que no vemos más allá de lo que es y lo que se llama, ya lo veremos, el contenido manifiesto del sueño, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, en este sueño que nos relata esta mujer de Ire Barret, hay, está de fondo como la sensación del aislamiento, ¿no? O sea, se suponía que mi nave espacial regresaría a la Tierra, pero se desvió a Saturno y terminé viviendo solo. Y esto quizá para las personas que trabajan con los sueños y que tienen un acercamiento mucho más profundo, ¿no? En relación con el mundo onírico dirán, pues claro, es evidente, pero para muchos no. Y justamente es ahí donde quiero puntualizar, ¿no? O sea, cómo es importante o quizás sea como necesario, ¿no? Que nos preguntemos por qué a veces los sueños nos parecen como tan intrascendentes, ¿no? Cuando en realidad podrían estarnos diciendo mucho, mucho más de lo que estamos sintiendo, viviendo, pensando, reflexionando, etcétera. Hay otro sueño que les quiero compartir. Dice, mi casa era un centro de pruebas COVID y la gente no llevaba máscaras. Me sorprende porque no me pidieron que fuera un centro de prueba. Me preocupa que mi esposo y mi hijo, y pone entre paréntesis que realmente vive fuera del estado, cierra el paréntesis, no se contagien debido a mi trabajo en el sistema de salud. Aquí estamos viendo como esta preocupación, no de una mujer, que al parecer trabaja en el sistema de salud y tiene como como este miedo constante, esta ansiedad, ¿no? De llevar, de hecho, ella no lo dice así, pero en el sueño parece que la preocupación es que ella pueda llevar el virus a sus familias. Y esto es algo que me parece súper importante, como darle un espacio, porque justamente yo trabajo, para quienes me conocen también lo saben, pero yo trabajo dando clases a enfermeras, a trabajadoras sociales, médicos, ¿no? Eh, y en esas clases he tenido la oportunidad de hablar sobre estas vivencias, ¿no? Sobre las vivencias que han tenido sobre el tránsito de la pandemia, sobre sus ansiedades, sobre sus angustias, y muchos de ellos, pues la angustia más grande que tienen, ¿no? Sobre todo quienes tienen familia, la angustia más grande que tienen es que ellos sean quienes lleven, ¿no? El virus a sus casas, a sus hogares, ¿no? Infectar a sus parejas, hijos, padres, ¿no? Eh, y se encuentran como en el conflicto que muchas veces no tienen como la posibilidad de irse a otro lugar, ¿no? O en algún momento un chico me contaba en una de las clases, y de hecho lo hacía como desde una parte muy afectiva, ¿no? Que tenía un niño pequeño y que él no quería ni acercarse a él, pero le dolía, ¿no? Eso era algo que le dolía muchísimo porque tenía el temor de infectarlo, de que él
enfermara por su culpa, ¿no? Entonces, esto es algo que es muy fuerte verlo porque justamente, además de lo impactante que puede ser el trabajo de salud, ¿no? Tanto para enfermeras, médicos y todos los que están trabajando en los hospitales, ¿no? Además de la presencia, ¿no? Y de la vivencia de la crisis, ¿no? Se enfrentan a otro conflicto, ¿no? Que es la relación con las personas que quieren y la culpa que pueden sentir si es que sus familiares enferman, ¿no? Que también en algunos momentos he escuchado narrativas en donde hay personas que en efecto ellas se sienten súper culpables porque ha enfermado la pareja, ha enfermado el padre, la madre, y ellas sienten que es que tienen la responsabilidad o la culpa por ese contagio, ¿no? Y sabemos que eso no necesariamente tendría que ser así, ¿no? O sea, como hay muchas formas en las que una persona puede contagiarse este virus y desafortunadamente hay muchas cosas que también desconocemos de cómo funciona, ¿no? Aunque ya se vayan sabiendo más cosas, hay cosas que aún se desconocen. Pero bueno, volviendo nuevamente a la situación de los sueños, que esto yo lo señalaba solamente por este sueño que les acabo de leer. Hay otro, este es el último que les voy a leer. La idea no es solamente leerles sueños, pero es que este en particular me parece muy curioso y dice, yo era un gigante anticuerpo, ¿no? Estaba tan furioso con el COVID-19 que me dio superpoderes y me enfurecí, atacando a todos los virus que pude encontrar y me desperté lleno de energía, ¿no? Entonces, este sueño en particular me pareció pues muy interesante, ¿no? O sea, el vivirse en el sueño a uno mismo con un anticuerpo, como un anticuerpo, ¿no? Pero justo aquí me interesa señalar, ¿no? Lo que les decía hace un momento, sobre cómo los sueños son, wow, un mundo de posibilidad, en donde tú te puedes convertir en lo que tú quieras, ¿no? Y, y además algo que me parece muy interesante es también que te pueden dotar como de la voluntad necesaria para poder enfrentarte a una situación difícil, ¿no? En este caso, podemos ver, quizá estén de acuerdo conmigo o tal vez no, pero podemos ver cómo hay una posibilidad de decir, bueno, sí puedo hacer cosas en contra de este virus y pues bueno, hay cosas que sí podemos hacer como tomar como ciertas medidas de cuidado, que ya conocemos, ¿no? Y entonces de alguna manera eso nos da como cierto como nivel de agencia, ¿no? En el cuidado, en el autocuidado. No quiere decir que lo vamos a resolver, que nos vamos a convertir inmediatamente por un sueño en personas inmunes, eso claro que no lo estoy diciendo, pero sí que nos dota quizá de voluntad, de energía, que nos predispone hacia una situación de una manera tal vez como mucho más fortalecida, mucho más, digamos, con muchas más herramientas que las que pensamos que a veces tenemos, ¿no? Y eso es algo que también es parte de este mundo onírico. Y entonces, hasta aquí quería como poner como el contexto de por qué hablar de sueños justamente en este momento, ¿no? Y quizá me digan, bueno, pero es que ahora lo que necesitamos es ver nuestra realidad y resolver nuestra realidad en la vida despierta, ¿no? En la vida diurna. Sí, sí, pero justamente me parece que los sueños pueden ser como ese espacio de posibilidad para poder vernos de una manera distinta, ¿no? O sea, vernos de realmente ver y escuchar qué es lo que está sucediendo
en nuestra vida interna, en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, en la forma en que nos identificamos, creamos ciertas identidades con los demás, etcétera, ¿no? Y entonces una pregunta, ¿no? Que quiero plantear y quizá tratar un poco de resolver en esta charla es, pues, qué son los sueños y por qué importan, ¿no? O sea, ¿por qué y para qué tenemos que hablar sobre el mundo onírico, ¿no? Y entonces, pues aquí básicamente quiero contarles que históricamente los sueños pues han sido de gran importancia, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, como es un tema que ha trascendido los tiempos, ¿no? Porque justamente, como les decía, es una segunda realidad o es una realidad privada, quizá, es una realidad que solo compartimos a nivel individual, pero que las situaciones colectivas también impactan en nuestra forma de resignificar la realidad y eso se manifiesta muchas veces en los sueños, ¿no? En qué es lo que soñamos, en cuál es el contenido del sueño. Y los sueños, incluso, ¿no? Ha habido momentos específicos en los que han cambiado el rumbo, digamos, de la historia en muchos ámbitos, ¿no? Desde el ámbito artístico, ¿no? Ahí tenemos la presencia del surrealismo, ¿no? Este movimiento como tan interesante y tan eh, fuerte, ¿no? Del siglo XX, que surge justamente como un movimiento interesante, un movimiento político también, ¿no? En la filosofía tenemos a grandes personajes de la filosofía que también sus sueños han marcado su pensamiento, sus ideas. Tenemos a Descartes, a Sócrates, ¿no? Y muchos otros filósofos que también tuvieron un acercamiento muy interesante con el mundo onírico. En el arte, también hablando de la literatura, por ejemplo, hay escritores que han tratado de manifestar y de hablar sobre sus sueños, sobre los sueños, ¿no? Desde un punto de vista literario, ¿no? Está Lewis Carroll, que él trataba de construir una literatura muy rica a nivel simbólico, ¿no? En la ciencia, bueno, ha habido cosas en la ciencia que, aunque esto ha sido como mucho más discutido, ¿no? Pero hay científicos que han descubierto cosas y que han desarrollado teorías justamente por un sueño, ¿no? Que tuvieron en algún momento de sus vidas, ¿no? En la música, Wagner también también fue uno de los eh, eh, que, 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 tomó muy en serio, ¿no? Como se tomó muy en serio su vida onírica, ¿no? Y hay obras impresionantes que logra hacer justamente por algunos sueños que le provocaron, ¿no? Como construir ciertas obras musicales, ¿no? Entonces, digamos que a lo largo de nuestra historia, ¿no? Siempre ha estado ahí. En la Biblia, de hecho, ¿no? En la Biblia hay pues, un montón de sueños, ¿no? Que justamente ahí vemos cómo el acercamiento a los sueños es desde esta visión mítica en donde hay una deidad que le habla a los seres humanos, ¿no? El Dios que se acerca y que le hace una solicitud o que te muestra el camino o que te indica, ¿no? Hacia dónde ir, ¿no? Entonces, no es tan intrascendente o por lo menos así lo veo, no es intrascendente el mundo de los sueños, ¿no?
O sea, no es algo que nuestra mente crea de manera accidental. Una de las posturas que hay de la teoría de los sueños es una postura pues biológica también, ¿no? Hay muchas investigaciones que desde la neurociencia han tratado de reducir el sueño como una construcción eh, eh, meramente orgánica, ¿no? De reacciones que se tienen ante la realidad y como una serie de impresiones que se tienen obviamente por la percepción que se van registrando en la memoria y eso hace que se construya, ¿no? El sueño. Pero si nosotros nos permitimos, ¿no? Como, digamos, desprender la noción del mundo onírico de estos estímulos meramente sensoriales, ¿no? Podremos acercarnos a una visión como muchísimo más rica, ¿no? Y compleja de la interpretación de los sueños, ¿no? Y hay muchas perspectivas, o ha habido muchas perspectivas sobre los sueños, ¿no? Como ya decíamos, que está como esta posición desde lo místico, desde intentos de interpretación que están justamente en el mundo místico, religioso, mítico, ¿no? Y digamos, postura que se defiende más en el ámbito psicológico, en el ámbito psicoanalítico, ¿no? Y quisiera hablarles como de solo algunas posturas, por ejemplo, no podemos hablar de los sueños sin hablar de Freud y de su desarrollo, ¿no? El desarrollo que hace muy interesante sobre los sueños y que él justamente es importante porque abre un parteaguas o es como un punto de partida, ¿no? Que permite ver a los sueños desde una mirada que se aleja un poco, ¿no? De estas interpretaciones religiosas y místicas, ¿no? Eh, y él hace una interpretación del sueño como él le llama como realizaciones alucinatorias de deseos irracionales y particularmente de deseos sexuales que se originan en nuestra infancia temprana, ¿no? Y una de las cosas que se le ha criticado mucho es justamente como esta reducción de la interpretación del sueño hacia esta visión sobre el contenido que lo ligaba constantemente a una situación de la infancia o de un deseo que de alguna manera es un deseo irracional que se satisface en la construcción del sueño, pero que tiene como toda esta carga, ¿no? De trauma infantil o de traumas infantiles, ¿no? O de deseos infantiles que no fueron satisfechos porque eran deseos, como él lo dice, irracionales o inmorales, ¿no? De hecho, había una carga como muy interesante en la explicación que hace Freud de los sueños, que es esta carga moral que constantemente aparece en su obra, ¿no? Y de pensar que existe en los sueños también como un mecanismo regulador que ayuda a que estos deseos irracionales que pueden ser muy terribles, como matar al padre, ¿no? No se manifiesten de una manera tan tácita en el sueño, ¿no? Sino que a través del mecanismo de la censura puedan, ¿no? Digamos, camuflajearse, ¿no? Utilizar símbolos, utilizar otros personajes, que quizá la persona que está matando al padre no sea yo, sino sea otra persona en mi sueño, ¿no? O que quizá soñamos que el padre tiene un accidente, etcétera, etcétera. Pero todo eso habla de una tendencia o de una capacidad, si se puede decir así, de mecanismos que están interactuando para que estos deseos, ¿no?
que son como muy humanos, ¿no? Se manifiesten de una manera como tan abrupta que nos haga despertar, ¿no? Porque justamente una de las funciones del sueño que Freud reconocía y que me parece muy interesante señalar es el reposo, el descanso, la restauración, digamos, física de la vida diurna, es cuidar, el sueño nos ayuda a cuidar, ¿no? De esa, como ese momento reparativo, ¿no? Que necesitamos para poder enfrentarnos todo el tiempo a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, eso es como, digamos, en términos muy generales, ¿no? Como la interpretación freudiana sobre los sueños. Jung, posteriormente, sabemos que él fue, bueno, quienes están en esto sabemos que él fue uno de sus alumnos más cercanos, ¿no? Que tuvo a lo largo de su vida. Y con él tuvo como muchas discusiones y una de esas discusiones que lo llevaron finalmente a separarse fue pues el acercamiento a la interpretación de los sueños, porque para Jung los sueños son más que son mucho más que deseos, que la manifestación de deseos irracionales eh, 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 que se manifiestan en la vida onírica, sino que son revelaciones de sabiduría inconsciente que son anteriores al individuo. Es decir, para Jung sí es importante hacer como un recuento o digamos, una resignificación, no solamente de la vida del individuo y de sus propios deseos, sino incluso, ¿no? De la carga que tiene el individuo de sus propios antepasados, ¿no? Es una postura que Jung se acercó mucho al pensamiento mítico en ese sentido, rescató muchos elementos del pensamiento mítico para la interpretación de los sueños y pensaba que el plantear una idea en donde los sueños solamente son o deseos insatisfechos de la vida diurna que se realizan en el sueño, en la vida onírica, eh, eh, o esta posición del trauma sexual de la infancia que también se manifiesta en la vida onírica o los deseos irracionales. Él dice, es como reducir también potencial de sueño, es reducir capacidad del sueño y más bien tendremos que rastrear, ¿no? El origen de los sueños, no solamente desde los deseos del individuo, sino también de la carga, digamos, hereditaria, ¿no? Que pueden tener las personas, ¿no? Y otra, digamos, interpretación que también me parece pertinente señalar es la de Erich Fromm. Erich Fromm, para él, el inconsciente, digamos, tiene como este potencial de poder mostrarnos lo mejor y lo peor de nosotros mismos y por lo tanto para él los sueños expresan toda clase de actividades mentales, ¿no? Él dice, por lo tanto, los impulsos pueden ser manifestación de los impulsos irracionales, como lo decía Freud, como la sensatez también, la moralidad, ¿no? Y son expresión de lo bueno y de lo malo que hay en nosotros mismos, ¿no? Es decir, él trata de hacer un puente entre estas dos visiones, entre la junguiana y la freudiana, trata de hacer un puente y decir, pues es que ambos, digamos, ambos no están equivocados, pero, digamos, tampoco están peleados, ¿no? Y eso me parece, pues, válido también como de mencionar. Y entonces para él los sueños son como este potencial que nos puede mostrar tanto las partes positivas, irracionales, como estos deseos irracionales, como las partes negativas, positivas de nosotros mismos, ¿no? Bien,
Pero digamos que en el fondo de estas posturas, y que no son las únicas, yo solamente como que las planteo, ¿no? De una manera muy, como les decía, muy general, muy aproximativa, ¿no? Pero hay otras posturas acerca de los sueños. Eh, de fondo, en el fondo de estas tres posturas que les acabo de platicar, hay un acuerdo entre ellas que es qué pasa con el contenido de los sueños, ¿no? Y entonces hablamos, o más bien se identifican aquí dos formas de entender al sueño, que es a través del contenido manifiesto y del contenido latente. ¿Qué quiere decir esto? El contenido manifiesto del sueño es aquello que relata la persona que ha soñado y de lo que se acuerda, ¿no? Como estos sueños que yo les acabo de leer, ¿no? Ese, así, tal cual lo que leí, es el contenido manifiesto del sueño. Lo que yo hice, ¿no? Es un poco hablar sobre el contenido latente, ¿no? Y que obviamente se queda muy corto porque el contenido latente se trabaja es con la persona soñante, ¿no? Y es la persona soñante la que va a guiar, ¿no? En ese, o a guiarnos en ese entendimiento del sueño, ¿no? Y que seguramente yo puedo tener alguna interpretación, digamos, desde una posición externa, pero que la propia persona puede empezar a hablar sobre sus asociaciones y qué es lo que del sueño le representa, ¿no? Le conflictúa, ¿no? O cómo es, o cuál es la forma que explica de su sueño, a eso se refiere el contenido latente. El contenido latente es aquello que no está, digamos, descrito en el sueño de una manera clara, ¿no? Es como todo el contenido que está envuelto en el lenguaje simbólico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las representaciones que nosotros hacemos en el sueño y toda esta explicación que se hace de este contenido es lo que, digamos, algún autor llamaba como lo sabido no pensado, ¿no? O sea, lo que está ahí está manifiesto, ¿no? Lo podemos hablar de una manera consciente, yo recuerdo mi sueño y es esto, pero hay algo que está oculto detrás de ese relato, de esa narrativa, y eso es lo que podemos trabajar y eso es lo que podemos descubrir cuando hacemos una elaboración del sueño y ya vamos a ver a qué me refiero con esto. Existen como diferentes métodos de interpretación y cada uno, digamos, para mí me parece como muy válido, ¿no? Les voy a plantear aquí 4 métodos de interpretación que tienen que ver o 4 formas de acercarnos a ese contenido latente, es decir, a ese material que está encubierto, ¿no? Que está encriptado, como lo dice Jung, hay ciertas formas, manifestaciones de la vida onírica que están encriptadas. Entonces, para que nosotros podamos develar ese contenido latente, ¿no? Y para que podamos entender qué es lo que nos dice, pues hay diferentes formas de poder hacerlo. Una es la búsqueda de las vivencias actuales, ¿no? O sea, como este es como, digamos, un primer nivel de acercamiento de los sueños, que es, bueno, ¿cuál es la vivencia que yo he tenido, ¿no? Últimamente? ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida cotidiana? ¿Con qué personas he hablado? ¿Qué tipo de cosas me han movido durante el día? ¿No? ¿Cuáles son las cosas que a mí me han impactado de alguna manera? ¿No? Y entonces, a través de ese ejercicio de revisar qué es lo que ha pasado en nuestra vida diurna, quizá anterior al sueño, podríamos encontrar ciertos elementos, ¿no? De lugares, de personajes, de cosas que se relacionan con eso que yo recuerdo, ¿no? Con el contenido manifiesto del sueño. Un segundo paso, ¿no? Nos lleva a plantear como este método de asociación libre en donde
damos como vuelo a nuestra imaginación y entonces empezamos a hacer asociaciones sobre estas vivencias, sobre recuerdos, sobre fantasías, sobre deseos que nos llevan a encontrar algo. De hecho, este método es utilizado en el psicoanálisis, ¿no? Se le pide a la persona que conscientemente haga una especie de asociación, ¿no? Que asocie libremente sobre el contenido del sueño que nos ha narrado de una manera consciente, sobre lo que se le ocurra, ¿no? Acerca del sueño. Así, libremente, sin que nosotros le digamos cuál es la guía para poder interpretarlo, sino que la persona misma empieza a hablar sobre estas asociaciones que hace de estos personajes soñados, lugares, etcétera, ¿no? Después, el método comparativo, ¿no? Nos ayuda a hacer como esta unión entre las vivencias, entre los deseos, entre lo que ha expresado la persona de una manera consciente y haciendo este ejercicio de asociación libre y que permite llegar como a esta, digamos, a tener una interpretación o una visión del contenido latente y que la persona pueda conocer digamos, entender el por qué soñó lo que soñó, ¿no? Aunque su sueño haya sido, ¿no? Como muy insignificante, ¿no? Las personas a veces dicen eso, es que, no, este sueño como que no tiene nada que ver, ¿no? Y a veces se encuentra, o sea, a veces, no siempre, ¿no? Pero a veces se encuentran como cosas muy interesantes en estos sueños llamados como sueños simples, ¿no? Y hay un método que es mucho más actual, ¿no? Que desarrolla un psicólogo, ¿no? Que se llama Ullman, ¿no? Se apellida Ullman, y él crea un método de apreciación de los sueños. Y este método, más que hacerlo de una manera individual, ¿no? Montage Ullman, lo que hace es proponer un acercamiento a los sueños, digamos, a través de un acompañamiento grupal, ¿no? Y entonces él propone como que se hagan grupos de 5 o 6 personas, ¿no? Y el método que propone es el siguiente: el soñante expresa su sueño, ¿no? Ante los demás participan en esa interpretación del sueño, pero desde una perspectiva personal. Entonces, si ustedes me cuentan un sueño, yo les contestaría, si fuera mi sueño, pensaría que, ¿no? Y entonces hago una interpretación del sueño. Todos los presentes en el grupo tienen que hacer como esa elaboración del sueño como desde la primera persona, y el soñante después o posteriormente, en un segundo momento de haber escuchado a todos los participantes, expresa, ¿no? Con qué se identifica, qué es lo que le hace más sentido, ¿no? Y libremente puede hablar sobre lo que él quiera, ¿no? Acerca de su sueño, lo que quiera compartir a los demás. Y entonces a partir de eso se genera, digamos, una interpretación, pero en colectivo, ¿no? Entonces, este método me parece también valioso e interesante. Es mucho, digamos, es mucho más actual y por supuesto que retoma muchas ideas del trabajo que se ha hecho teórico acerca de los sueños en psicoanálisis, y él lo lleva como a esta, digamos, dimensión grupal, ¿no? Eh, y hasta aquí, pues bueno, una de las cosas que me parece interesante es que, como les decía, si nosotros logramos librarnos o si digamos, nos alejamos un poco de una visión reduccionista del sueño, en donde se piensa que solamente son como estas conexiones neuronales que nos hacen soñar, quién sabe por qué, ¿no?
y que no hay ningún mensaje ni nada, ¿no? Que nos diga el sueño. Si nos alejamos un poco de esa idea, por ejemplo, Jacobo Ciruela dice algo al respecto que me parece muy interesante rescatar, y dice, en el momento en que la conciencia deja de ser una consecuencia de flujos químicos cerebrales, sus perspectivas se abren considerablemente, ¿no? El lago se vuelve océano, la conciencia se torna infinita como el universo, ¿no? O sea, tenemos un océano de posibilidades, ¿no? Que nos permiten identificar con mucha más precisión, con mucho más cuidado, qué es lo que los sueños nos quieren decir. Eh, eh, otra mujer que trabaja mucho con los sueños, Gali Delany, ella dice, los sueños no son insensatos charlatanes nocturnos, le brindan discernimiento, conocimiento e inspiración. No repiten como un loro lo que usted ya entiende, aparecen para mostrarle algo que usted no ha aceptado o no ha captado plenamente, ¿no? Entonces, los sueños, esto se los quería plantear porque los sueños no son simples construcciones, digamos, bioquímicas de que genera el cerebro y ya, ¿no? Los sueños tienen la posibilidad de hablarnos de nosotros mismos, ¿no? De escucharnos, ¿no? De apreciar la realidad a nivel individual y a nivel colectivo, que de hecho ese es otro de los objetivos o de los planteamientos que quiero hacer aquí, como de qué nos ayuda o por qué decíamos hablar del sueño, pues porque nos hace tener una apreciación individual y colectiva distinta y nos hace tener una apreciación a nivel colectivo que nos ofrece un registro de la vivencia histórica de un acontecimiento y justamente como lo que está pasando en esta actualidad que estamos viviendo, esta crisis sanitaria, ¿no? Y que no es para nada irrelevante, que está transformando la realidad y que nos está transformando a nosotros de alguna manera, ¿no? No es irrelevante el registro que se puede hacer sobre la experiencia o la vida onírica que se tiene en estos momentos. A nivel de apreciación individual, los sueños nos dan herramientas para comprender una situación, para aprender de nosotros mismos y nos abren una gran posibilidad, una gran serie de posibilidades al cambio. Y bueno, ¿para qué nosotros entonces elaboramos, no? ¿Cuáles son los objetivos de la elaboración? Los objetivos de la elaboración, de pensar en el sueño, de hacernos preguntas sobre el sueño, etcétera, nos ayudan a descifrar todas esas metáforas que encontramos en los sueños, nos ayudan a identificar, a entender sus símbolos, nos ayudan a descubrir todos esos mensajes encubiertos, ¿no? Encriptados, ¿no? Develar todos estos recuerdos encriptados que muchas veces son importantes y son esenciales entender para poder tener o llegar a una comprensión mucho más amplia de quiénes somos y por qué actuamos como actuamos en nuestra vida presente, ¿no? Y eso es algo que me parece como pues muy importante, ¿no? Sobre el por qué, ¿no? Hay que atender y entender los sueños. Bueno, aquí veo un comentario de Héctor. Muchas gracias, Héctor, por tu comentario. Dice, eso de que los sueños no aparecen solo por aparecer, tendrá que ver con que algunas veces sueña uno el mismo sueño con muy poca variación. Claro, los sueños te refieres a los sueños de repetición, así se llaman, el uno del otro durante varios años. Sí, sí. Los sueños de repetición que son muy comunes, ¿no? Son estos sueños en donde uno sueña constantemente el mismo tema, ¿no? Quizá puedes soñar, se me ocurre un ejemplo, que te persiguen, ¿no? Pero te persiguen en diferentes contextos, diferentes personajes, pero siempre es el sueño de persecución, por ejemplo, ¿no? Y se repite una y otra y otra y otra vez.
Entonces tendríamos que ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? O sea, ¿por qué ese sueño se está presentando tan recurrentemente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? De qué se está huyendo, ¿no? ¿Qué es lo que no se quiere enfrentar? Hay una situación, algo que no se quiere ver, que no se quiere visualizar, etcétera, etcétera. Entonces se tendría que hacer una elaboración de ese sueño para poder entender, como decíamos, qué significa esa metáfora que se está repitiendo constantemente y qué es lo que nos quiere decir y cómo nosotros nos podemos enfrentar digamos que cuando el sueño ya nos devela eso que está encriptado, cuando el sueño ya nos devela eso que está oculto, ¿no? Ese contenido oculto, nosotros podemos ya hacer algo digamos, de una manera consciente, haciendo ejercicio de nuestra agencia, ¿no? Y resolver lo que tengamos que resolver en ese sentido, ¿no? Y bueno, dice, siempre me intrigó porque sueña uno lo mismo durante décadas, habría que ver, ¿no? El sueño, estudiarlo y elaborarlo, tratar de elaborarlo, ¿no? Con cuidado, para saber qué es lo que ese sueño pues te quiere decir, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta, Héctor, muchas gracias. Y bien, eh, ¿cómo los sueños entonces, pues nos dan, ya voy a terminar, no me quiero alargar mucho, ya llevo una hora hablando, ya esto es lo último, ¿cómo ver esta posibilidad de los sueños? ¿Cómo acercarnos al sueño? Yo les tengo algunas sugerencias, ¿no? Si quieren tomar notas, si quieren tomarlas en cuenta, si quieren escribirlas o no, o preguntarme después, ¿no? Pero de hecho, por eso para mí era importante hacerles la presentación, pero desafortunadamente no se pudo transmitir. Pero quiero dejarles como algunas sugerencias, digamos, sugerencias muy prácticas, ¿no? Que quizá les va a permitir tener un acercamiento a los sueños, pues mucho más consciente, ¿no? O sea, cuando se despierten puedan estar pendientes de qué es lo que ha pasado en esta, como les decía, en esta vida onírica, ¿no? Eh, y bueno, una de las sugerencias es elaborar un diario de sueños, ¿no? Tener en su mesita, ¿no? Al lado de la cama, una libretita en donde ustedes quieran ir anotando sus sueños al despertar. Esto es súper importante que a veces tenemos mucho sueño y no queremos o sea, nos despierta el sueño y ya no queremos saber más. Este, pero lo interesante es que a la hora que nos despertemos, ya sean las 3 de la mañana, a la hora que sea, tomar la libretita y anotar el sueño o si no quieren escribirlo todo porque tienen mucha pereza, por lo menos los elementos del sueño que creen que les va a hacer recordar el sueño al siguiente día y tal vez al siguiente día tengan el tiempo para hacer una elaboración escrita pues con mucho más cuidado. Hay quienes hacen diarios de sueños muy bonitos porque hasta dibujan, ¿no? Lo que han soñado. Si ustedes tienen como esa habilidad, podrían experimentarse, ¿no? Soñando algo que les haya perturbado mucho o llamado mucho la atención. Entonces, elaborar un diario de sueños es una sugerencia, escribirlos cada día, aunque parezcan insignificantes, ¿no? Aunque digan, ay, eso no tiene nada que ver, ya, chao, pero escribirlo, ¿no? O sea, no está de más escribir los sueños, aunque parezcan insignificantes, narrar los sueños a los amigos, a los familiares, ¿no? Hay culturas muy bonitas que a mí, por ejemplo, los indios en hoy, ¿no? Lo que hacían con sus hijos pequeños era todos los días les preguntaban, ¿qué soñaste? ¿No? O sea, como se levantaba el niño en la mañana cuéntame tu sueño, ¿no? Y a partir de lo que el niño contaba, ¿no? Se estimulaba esta idea de elaborar ese otro mundo. ¿Y qué mensajes son los que la vida onírica te trae, ¿no? Entonces, hay culturas, hay lugares en donde esto es como ya muy cultivado,
hablar sobre los sueños es muy cultivado. Y esta es una invitación, ¿no? A que ustedes también puedan narrar sus sueños a sus familiares, a sus parejas, ¿no? A sus amigos, oye, ¿sabes qué? Que soñé tal cosa, ¿no? Contarlos. Y no solamente contarlos, sino preguntar a sus familiares, que ese sería otro punto, preguntar a sus familiares, a sus amistades sobre sus sueños. O sea, no solamente yo hablar de mis sueños, sino decir, bueno, y ahora tú cuéntame qué soñaste, ¿no? Y a partir de contar, de narrar estos sueños, hacer una invitación de, bueno, vamos a pensar qué es lo que quiere decir este sueño para ambos, ¿no? O sea, qué quiere decir para ti, qué mensaje crees que está detrás, tratar de elaborar esta, digamos, esta interpretación, ¿no? De los sueños, ¿no? Mutua, elaborar de alguna manera una retroalimentación, ¿no? Justamente con estas interpretaciones que surjan, ¿no? Sobre los sueños. Entonces, esas serían como algunos tips, algunas sugerencias que son prácticas y que nos pueden hacer o que nos pueden llevar a estar mucho más cerca de nuestra voz interna, como de nuestra voz inconsciente, y nos pueden hacer estar como más cerca justamente de nosotros mismos y de plantearnos problemas que a veces pues nos cuestan un poco más de trabajo en la vida consciente, ¿no? Aquí tengo otras preguntas y comentarios. Dice, a veces sucede que sueñas con una misma situación, ¿cómo lo explicas? Pero también se sueña recurrentemente con las mismas personas. Es un poco lo que le había contestado a Héctor hace rato con su pregunta sobre esto de los sueños repetitivos. Eh, Areli, qué gusto que hayas podido entrar, qué gusto tenerte aquí, qué valiosa información, un placer escucharte, alguna bibliografía que puedas sugerir, sí, claro, yo te envío textos para que puedas acercarte a este tema. Muchas gracias por estar. Eh, gracias, Claudia. Surizadaí dice, ¿y por qué podemos soñar personas que no hemos visto durante años, no hemos hablado con ellas y las sueñas frecuentemente? Bueno, están un poco relacionadas estas preguntas, ¿no? Como estos personajes repetitivos, ¿no? Y sí, claro, hay personas que hemos dejado en el olvido, ¿no? En la vida, pero que de repente aparecen en los sueños y dices, bueno, pero ¿por qué lo soñé o por qué la soñé si hace 1000 años que no lo veo, que no la veo? Habría que ver el contenido del sueño. Steffi, gracias por estar aquí, qué emoción leerte. Eh, y tenerte aquí en esta charla. Bueno, dices, gracias por la charla, gracias, tan clara y sugerente. Me parece muy importante que mencionaste la relación entre los sueños y el arte. A mí me ha parecido que las construcciones oníricas funcionan de manera muy poética, así es, muy parecida a las del arte, las simbolizaciones, metaforizaciones, sintetizaciones y codificaciones. Ahora, lo que me pregunto frente al tema de la pandemia y los sueños es lo siguiente. ¿Cómo podemos saber si aparece un tema relacionado con la pandemia, el confinamiento, el contagio, la vacuna, etcétera? ¿Es una metáfora para otro tema que nos preocupa en la vida o si es la pandemia misma el tema de que se trata? Es una excelente pregunta, es una excelente pregunta, Steph, y que justamente creo que nos lleva a plantear el tema del sueño desde estas perspectivas que se tiene de interpretación. Por ejemplo, si yo te respondiera desde una visión meramente freudiana, te diría que los sueños de pandemia son un pretexto para hablar de otras cosas que se relacionan exclusivamente contigo, ¿no? Y te diría, quizás si tú te sueñas con un cubrebocas y que ese cubrebocas te está asfixiando, ¿no? Vamos a hacer un imaginario de ese sueño. Si yo lo respondiera desde esta visión freudiana, te diría, bueno,
qué es lo que realmente te está ahogando, ¿no? O sea, donde el cubrebocas es intrascendente, ¿no? O sea, donde lo importante ahí sería que te sientes asfixiada por una situación muy particular, ¿no? Esa sería como una interpretación. Pero desde una visión, por ejemplo, mucho más amplia, ¿no? Del tema como la que tiene Fromm, por ejemplo, claro que el tema de la pandemia es importante y claro que el uso del cubrebocas, que a todos de alguna manera nos ha cambiado mucho la percepción justamente de nuestra realidad, o sea, el no vernos, ¿no? El no ver el gesto del otro, ¿no? Cuando estamos hablando con otras personas, pues nos crea una dificultad incluso a veces para poder interpretar lo que nos está diciendo. Y eso por supuesto que hace o genera un impacto en nosotros. Entonces, me parece que dependiendo mucho de la, digamos, de la situación también en la que se encuentra el soñante, de la realidad, de cómo está asumiendo la realidad, de las relaciones que tiene, etcétera, etcétera, se puede hacer una interpretación mucho más completa sobre lo que está soñando. Entonces, por supuesto que los mismos artefactos que estamos utilizando actualmente para el cuidado, los cuidados que nosotros tenemos durante la pandemia son importantes. También es cierto que podría estar hablando toda esa manifestación de artefactos, de objetos, de símbolos en nuestros sueños, de cosas que tenemos que rastrear y ver si es algo que a nosotros nos está persiguiendo desde hace ya tiempo a lo largo de nuestra vida, pero se tendría que hacer, digamos, la interpretación en contexto. Por eso me pareció muy interesante tu pregunta, porque está hablando como de estas dos visiones, de estas dos cosas, ¿no? Que yo les planteaba muy al principio, de cómo podemos hacer que el sueño mismo sea, digamos, podamos develar el contenido del sueño desde una visión mucho más completa que simplemente decir o pensar que son deseos irracionales o este tipo de cosas, ¿no? Bien, ahora, muchas gracias, Steffi. No sé si respondí tu pregunta, pero lo podemos seguir charlando si tú quieres, ¿no? Um, Johan, qué bien que estás por aquí también. Sí, qué bueno que te gustaron las recomendaciones. Minerva dice, ay, gracias Mine, también es un placer tenerte por aquí. Ale, Lisana, muchas gracias, muy interesante, escribo y dibujo mis sueños. Hace unos años yo he podido encontrar símbolos recurrentes muy importantes. También me gustaría material para profundizar. ¿Qué pasa con los sueños que parecen muy reales? Viajes o que luego coinciden con cosas que a otra persona presente en el sueño también estaba viviendo. Ese también es un tema muy interesante que fue muy tratado y trabajado por Jung y por Fromm, ¿no? Ellos se acercaron mucho a este tipo de sueños. Los sueños telepáticos le llamaba Jung, y Fromm también habló tanto de los sueños telepáticos como de los sueños predictivos, ¿no? O sea, estos sueños que a veces soñamos como que algo va a pasar y de repente, ¡fum!, pasa, ¿no? Entonces, por ahí ese tipo de literatura, si te interesa, me puedes escribir inbox y te puedo mandar algunos textos que hablan sobre esos sueños. Y bueno, otra pregunta que tienes es, o cuando te das cuenta de que estás soñando y puedes salir o moverte más consciente en el mismo sueño, eh, se tiene material para leer o ver, sí, sí, también hay material sobre ellos, que son como los sueños diurnos, ¿no? O sea, estos momentos en donde sabes que estás soñando, ¿no? Y haces algo, ¿no? Un chico en algún momento en una charla, ¿no? Que hablábamos también sobre los sueños, él nos contaba de su experiencia con los sueños diurnos, que él sabía que apagando
trataba de buscar un apagador en el sueño, ¿no? Y cuando le daba el apagador, él se despertaba, ¿no? Cuando tocaba el apagador, él se despertaba, porque estaba consciente que estaba soñando y que solo era encontrar ese elemento para poder despertar, ¿no? Sí, también hay material sobre eso. Como te decía, escríbeme inbox, y yo te mando material sin problema. Arge, gracias por acompañarme, Arge. Saludos también. Dice, generalmente no me gusta compartir mis sueños, sin embargo, hace poco tiempo empecé a hacerlo y de pronto resulta beneficioso. Así es. De hecho, siempre pensé que no soñaba y hace algunos meses tengo sueños recurrentes del mismo tema. Gracias por todo. Igualmente para ti. Bien, gracias, Steffi. Aline, qué bueno que también estás. Muchas gracias por la información, muy interesante, y también me llama la atención que a veces otras personas que sueñan contigo, te marcan para saber cómo estás. Sí, claro, eso lo hace mucha gente, ¿no? Este, sí, yo lo he hecho a veces, ¿no? Y bueno, es interesante entonces saber cómo evadimos nuestra realidad, así es, sí, sobre todo nuestra realidad interna, ¿no, Aline? Nuestra realidad onírica siempre es algo que a lo que le huimos, ¿no? Tratamos de escaparnos, ¿no? No le hacemos frente, nos da miedo, ¿no? Y justamente por eso es que pues olvidamos muy fácilmente lo que soñamos, ¿no? Eh, bueno, gracias Reina, gracias Ale otra vez. Sí, Beatriz, Legorreta, ¿qué pasa con las personas que no podemos recordar nuestros sueños? Pues nada, no pasa nada. O sea, tampoco se trata de que se angustien y digan, bueno, pero ¿por qué no recuerdo mis sueños? Qué mal, ¿no? Eso puede suceder por muchas cosas, ¿no? Una, les decía, porque estamos tan inmersos en nuestra vida cotidiana, tan inmersos en el estrés cotidiano, que o sea, ni siquiera le ponemos atención, ¿no? Ni nos importa incluso, ¿no? Y nos levantamos y hacemos lo que tenemos que hacer y nos pasamos como la vida un poco así. Otro puede ser porque realmente hay cosas que se están reprimiendo, que están como tan encriptadas que son muy difíciles de manejar y que pues es muy difícil de recordar. Otra cosa es que no se esté durmiendo plenamente, porque recordemos que los sueños, y para quienes no lo sepan, nosotros soñamos cuando más profundamente dormimos. De hecho, esa es una de las explicaciones que en estos artículos que les comenté al principio sobre el aumento de los sueños y la presencia de los sueños actualmente, tiene que ver con que dormimos más, o sea, estamos durmiendo más. Eh, quizás nos dormimos muy tarde, pero también muchos nos despertamos mucho más tarde, ¿no? Entonces, dormir más hace que nuestros periodos de sueño REM sean, pues, distintos, varios en la noche, ¿no? Entonces, esto nos permite, de hecho, es justamente en el momento en que se dan los sueños, ¿no? Que hay mucha actividad onírica, entonces es probable también que no se esté descansando de manera ideal, ¿no? Que se duerma, pero digamos no tan profundamente, ¿no? Y entonces eso puede evitar también, por supuesto, que se recuerde porque nos está soñando, pero porque hay un impedimento sobre el momento del dormir, ¿no? Entonces puede haber muchas explicaciones, pero tendríamos, ¿no?, que hablar sobre el caso particular, ¿no? O sea, ¿por qué no estoy soñando, ¿no? Bien, Griselda Tamayo, saludos desde Psicoarte, saludos, con psicología. Muy bien, muchas gracias Griselda, gracias por acompañarme. Eh, Bien, pues termino, digamos, ya hablando sobre las ganancias que tenemos de poder acercarnos al contenido onírico, al mundo de los sueños, y las ganancias básicamente que tenemos ya las habrán más o menos intuido, y es que el soñador pues se volverá cada vez más perspicaz o perspicaz, autoperceptivo, más autocrítico,
Y algo importante aquí es que siempre el soñador, que quiero señalar, es que siempre el soñador es la autoridad de sus propias metáforas. Es el actor, el director, el crítico de su propia obra de arte. El sueño, para mí, siempre ha sido una de las mejores creaciones que nosotros, sin darnos cuenta, hacemos, ¿no? En esta otra realidad que vivimos y que transitamos, que es la vida onírica, ¿no? Entonces, somos los creadores de nuestras propias historias, ¿no? De nuestros propios personajes y hay que entrarle y hay que entenderlos y hay que asumir los mensajes que nosotros mismos estamos construyendo, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias de verdad. Selene, qué bien verte por aquí. No cabe duda, podemos. Claro, claro, siempre hay cosas que se pueden aprender. Muchas gracias a todas, a todos. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra cosa que quieran compartir. Si no es así, de hecho, me pueden escribir inbox, podemos seguir charlando de esto. Como yo les decía, sí, claro, Héctor, yo te recomendaré un texto. Hay muchos textos que hablan sobre los sueños, ¿no? De hecho, un texto que a mí me gusta y que puede dar un acercamiento, digamos, más general, ¿no? Y muy claro y muy amable en la lectura, porque algunos textos, como las obras, por supuesto, como las obras sobre los sueños de Freud, sería como muy pesado quizá para algunas leerlo, pero Fromm escribe un texto que me parece como muy explicativo, ¿no? Y que nos puede dar una visión como muy amplia de los sueños, que se llama el lenguaje olvidado, ¿no? Y el lenguaje olvidado puede ser un texto que todos podemos leer amablemente, ¿no? Y que además nos da un contexto muy rico, ¿no? Sobre el tema. Entonces, Héctor, si te interesa el lenguaje olvidado, yo creo que lo podrías leer sin ningún problema. Y bueno, a las demás, si quieren escribirme, si quieren que sigamos charlando sobre este tema, lo hacemos. Y como les decía, a mí es un tema que me encanta, me apasiona y de hecho, me ha llevado y me llevó, ¿no? A estudiar lo que he estudiado, ¿no? Y entonces yo sin problema sigo hablando de esto. Les voy a compartir ahora Ivonne, qué bien escuchar, bueno, qué bien leerte y que estés por aquí. Les voy a compartir un link, si me quieren ayudar con eso. Es una breve, es un brevísimo cuestionario, ¿no? Que quise, que quisiera, ¿no? Para quienes participaron el día de hoy, pudieran contestar, solo como para tener como una idea bueno, qué temas, qué otros temas les interesa, ¿no? Ya les acabo de compartir el link aquí en el chat. Entonces, para saber qué temas les interesa que sigamos hablando, quizá quieran una segunda sesión de sueños, podríamos hacer una segunda sesión de sueños, o si quieren hablar de algún otro tema que les genere curiosidad, ahí lo pueden escribir. Y bueno, también para saber qué les pareció la charla del día de hoy. Y bueno, espero puedan contestar, espero sus respuestas y la próxima, digamos que la próxima charla estará, la diseñaré en relación con sus respuestas, ¿no?
para que también, digamos, que podamos hacer como esto, de esto una constante, ¿no? Poder seguirnos encontrando por este medio, seguir reflexionando sobre algunas cosas, sobre algunos temas que nos interesan a todas y a todos, ¿no? Claudia, gracias por estar. Yo muy feliz comparto este espacio con ustedes. Y pues bueno, ahora sí me despido. Espero que les haya sido de utilidad esta charla, ¿no? Que les lleve a reflexionar y que les interese el tema. Y bueno, espero sus comentarios, sus sugerencias, ¿no? En este cuestionario que les acabo de enviar. Y bueno, también inbox, quien me quiere escribir, lo puede hacer sin ningún problema. Y pues bueno, ha sido un gusto para mí hablarles de este tema el día de hoy. Me despido de ustedes y nos vemos en la próxima sesión. Un beso y un abrazo a todas y a todos.